que parecía vivir en un mundo que no despertaba ningún atractivo para él. Levantaba los juguetes mecánicamente, los colocaba en algún sitio y allí quedaban. Un autito llamó su atención. Estiró lánguidamente la mano para agarrarlo, lo hizo rodar un poco, pero cuando éste desapareció de su vista, no lo volvió a buscar. Su mirada no se detenía en nada en particular, salvo en todo aquello que girara. Los padres contaban que cuando algo lo asustaba o simplemente no salía como quería, se desencadenaba en él un arranque de furia, llanto y desesperación que parecía no tener fin. Los intentos de calmarlo no le traían ningún consuelo y lo enfurecían aún más. Traían consigo una larga historia clínica, con numerosos estudios neurológicos, psiquiátricos y fonoaudiológicos, acompañados por un informe escrito cuya síntesis final rezaba: trastorno generalizado del desarrollo no especificado con sintomatología autista atípica. Luego de un año de tratamiento con magros resultados, decidieron realizar otra consulta. Estaban preocupadísimos por su hijo, un niño desconectado, malhumorado e irritable, a todas vistas infeliz. Decían, desde bebé fue así. No miraba a los ojos, no respondía a los mimos, ni a las sonrisas, no hacía gracias de bebé. Tenía un llanto diferente, como furioso. No sabíamos cómo calmarlo. Lo describían como un niño que rehuía al contacto físico, aún de sus padres y sus dos hermanas, 4 y 2 años mayores que él. No permitía que nadie, excepto su madre, lo alce en brazos. Ni había aceptado nunca beber ningún líquido que no sea leche. Alrededor del año comenzó a decir algunas palabras, pero el año y medio dejó de hablar por completo, sin que los padres puedan relacionar este hecho con algún acontecimiento significativo en el entorno. Al momento de la consulta hablaba una jerga incomprensible. Dejó los pañales con facilidad, pero no controlaba las heces. Había desarrollado una particular habilidad para manejar aparatos electrónicos y por momentos tenía movimientos estereotipados. Los padres, destrozados, se preguntaban qué habían hecho para que este chico tenga un cuadro tan grave y, según se habían informado, de tan mal pronóstico. En el mejor de los casos, una esquizofrenia. Decían, por suerte no tiene un aspecto físico raro, como tienen esos chicos. La gente no lo rechaza a pesar de que sea diferente. Daniel se encontraba atrapado dentro de un diagnóstico realizado por un prestigioso profesional, quien, según me pareció, lo había hecho en forma responsable, pero desde un punto de vista descriptivo o fenomenológico, con el riesgo de condena y atrapamiento que esta perspectiva encerraba. Empezamos a llevar adelante el tratamiento con una frecuencia de 2 veces por semana, mientras que los padres mantenían entrevistas en forma quincenal. En una oportunidad, de modo casual, el pequeño descubrió un lugar donde yo guardaba juguetes en desuso y comenzó a sacarlos e incluirlos en sus magras actividades. Me pareció de suma importancia que él hubiera encontrado espontáneamente algo que llamó su atención. La posibilidad de que el consultorio estuviera empezando a ser poblado por objetos descubiertos por él podía ser un modo de que ese lugar se transforme en algo menos rígido y desvitalizado. Poco después, un día en el que Daniel estaba saliendo del consultorio, un ruido fuerte, proveniente del exterior, lo asustó. Comenzó a llorar desesperadamente. No lográbamos explicarnos qué había ocurrido, hasta que su madre creyó entender, entre todos sus balbuceos, el nombre del león de una película. Tomé la decisión
disposición de intervenir, tratando de transformar ese león que parecía tan concreto en algo más parecido a un juego. Entonces, comencé a hacer de cuenta que había que protegerse de un león que estaba allí. Me escondí atrás de una planta. Busqué entre los juguetes a dos muñecos grandotes y forzudos, e imitando sus voces gruesas, hice que se comprometieran a cuidar a Daniel en el camino a su casa. Su madre, quien solía paralizarse ante estos episodios, del niño, ¿no?, aceptó mi propuesta y juntos se fueron con los guardaespaldas. El niño, si bien se veía aún conmocionado por el temor, miraba con curiosidad a esos muñecos y los llevaba con una expresión indefinida, pero no del todo indiferente. Aquello que se había iniciado como un ataque más entre tantos que sacudían cotidianamente a Daniel, pudo ser mínimamente transformado. La interpretación que la madre hizo, detectando entre los balbuceos de Daniel el nombre del león, nos dio una llave para alojar de otro modo ese confuso manojo de sensaciones perturbadoras, atribuyéndole cierto sentido. Pudimos identificarnos con su atribulado mundo interior y luego salir de este, creando un rudimentario juego al incluir los muñecos y las promesas de protección que emitieron sus voces deliberadamente impostadas. Sabemos que en los comienzos de la vida psíquica es la función del ambiente lo que otorga estructura y fuerza al yo del infante, a través del desarrollo de un complejo y sutil sistema de adaptación a las necesidades del niño. Este episodio relatado es un ejemplo del efecto envolvente y calmante de dicho sistema, visto que los esfuerzos de la madre por entender qué le ocurría a Daniel y mi propuesta lúdica ofrecieron condiciones para que el terror se transforme en algo más tolerable. Este fue el comienzo de un fluido ir y venir de juguetes entre el consultorio y su casa. Considerando que el respeto de su necesidad de llevarse algo cada vez del consultorio era parte de lo que Daniel, sin saberlo, me estaba indicando que necesitaba repetir. Un ambiente terapeuta más permeable, dispuesta a ser descubierta por él, como los juguetes en desuso que en las primeras sesiones el pequeño había encontrado y puesto de nuevo en circulación. Winnicott consideró la tendencia a la regresión como parte de la capacidad del paciente para su autocuración. Una forma de comunicar sus fallas ambientales y de cómo debería, en consecuencia, el analista comportarse. Así, el encuadre se fue construyendo según las necesidades particulares del niño. Daniel me daba indicios de su necesidad de contar con un ambiente que pueda adaptarse a sus iniciativas, valorándolas como gestos espontáneos, aceptándolos e incluyéndolos como generadores de cambios reales en el consultorio. El reencuentro, dentro de cada sesión con el juguete de la vez anterior, me permitía retomar algo de lo ocurrido en la misma, introduciéndolo en una especie de relato, algo así como, sí, vino el forzudo que la otra vez agarró al león, claro, y no, todo un invento mío, ¿no? Pero en este relato, los recuerdos parecía que se podían instalar dentro de una secuencia temporal, y al quedar así encadenados, ofrecer un lecho donde pueda acontecer y transcurrir un cierto sentimiento de continuidad existencial. Daniel era el mismo que había venido la vez anterior, que había estado con los forzudos y que había estado con el león, y esta vez esto era lo que estaba intentando instalar. Los recuerdos de momentos de las sesiones anteriores eran capturados en esta suerte de narración, de modo que no caían en la nada. En ese no lugar
en el que parecían caer los objetos cuando desaparecían de su vista y él no los buscaba. Se podía empezar a percibir, a medida que se iba armando esta suerte de juego, cuento, entre y dentro de nuestros encuentros, que Daniel ya no parecía sentirse tan desesperado. Su actitud física era diferente. Se lo veía como más instalado en su cuerpo y su mirada a veces mostraba algo de entusiasmo. En ese momento, en una entrevista, los padres contaron que en la casa el niño estaba mucho más contento. Los juegos de sus hermanas comenzaron a llamar su atención y aceptaba intervenir cuando ellas lo incluían. Se empezó a quedar en la mesa para comer con la familia, cosa que antes rechazaba. A 6 meses de iniciado el tratamiento, ocurrió algo totalmente inesperado que dio lugar a un momento mágico. En él se desencadenaron una serie de pequeños grandes acontecimientos que considero de fundamental importancia para la evolución del caso y su comprensión. Generalmente lo traía la madre, y juntos habían instalado una costumbre que consistía en pasar por el kiosco antes de entrar al consultorio. Si no se cumplía, se desencadenaba, decía ella, el ataque. Ese día lo trajo a consulta el padre, quien por desconocimiento no cumplió esta condición. La mamá me había avisado que lo iba a traer el papá. El niño armó un escándalo de dimensiones mayúsculas y al escuchar los gritos que provenían del ascensor, supuse que el clima del kiosco estaba en el medio. Me dispuse a intervenir, tratando de simbolizar y encauzar de algún modo lo que imaginaba le podía ocurrir a Daniel. En la caja había un títere, a quien llamábamos el bicho, que no representaba ningún animal en particular, pero que por la forma de su trompa y sus ojos resultaba particularmente dúctil y expresivo. Hasta ese momento no había pasado de la categoría de un pedazo de tela, un objeto que yo a veces colocaba en mi mano y trataba de animar, sin obtener respuesta alguna. Al abrir la puerta, esta vez en vez de mi cara, se asomó el bicho, para sorpresa de padre e hijo. Quien habló fue el títere, que también se manifestó muy ofuscado conmigo porque yo le había prometido que iríamos al kiosco y no había cumplido. Los gritos se detuvieron. Le propuse a Daniel y al bicho ir juntos al kiosco. El niño miraba entre sus lágrimas, bastante azorado, pero complacido. Y así fue como partimos los tres, el niño, el títere y yo, rumbo al kiosco, dejando al padre en la sala de espera, algo confundido y aliviado. En el ascensor hice que el bicho pidiera que sea Daniel quien lo lleve en su mano, y el niño aceptó, no muy convencido. Yo tampoco estaba muy segura de lo que estaba haciendo, pero algo me decía que redoblara la apuesta. Camino al kiosco, nos íbamos mirando. Yo llevaba al niñito con su mano lánguida por una avenida con un bochinche, tenía un miedo. Camino al kiosco, partimos los tres. Por eso yo le pedí que él lleve al títere en la mano para poder agarrarlo a él con una y a la cartera con otra, ¿no? Camino al kiosco nos íbamos mirando los espejos del ascensor y de los negocios. La expresión en la cara de Daniel iba cambiando. Una sonrisa se insinuaba en su boca y parecía que empezaba a creer cada vez más en el juego. Comprar juntos golosinas con el bicho, abrirlas y comerlas fue una experiencia fantástica. Daniel y yo nos mirábamos cómplices ante el hecho de que el bicho hacía que comía su parte de caramelos, como obviamente no los podía tragar, yo se los daba después a él. Con esto íbamos delimitando un territorio donde lo que ocurría era real, pero al mismo tiempo era un juego. Volvemos al consultorio y aprovechando el clima lúdico que se había generado, comencé a jugar con el títere.
tomando la idea del león,